Vamos a trabajar en este video lo que se relaciona con los exponentes. Tenemos lo siguiente. Tenemos una serie de funciones tipo exponenciales, tipo potenciales, etcétera, que a medida que avancemos vamos a ir aclarándola. Por ahora vamos a trabajar con, por ejemplo, un término a multiplicado por a. Sabemos que esto es a2. Tácitamente aquí aparecería un 1 y un 1, pero pues no lo escribimos. En el caso de tener a la 3, podemos escribir como a por a la 2. Y si nosotros tenemos, por ejemplo, a la 5 más a la 3, vemos que hay un factor que sería a la 3, a la 2 más a la 3. Observemos este que sería 3 más 2. Ahora vamos a explicar en detalle por qué. Y tendríamos, esto sería igual a la 3 factor de a la 2 más 1. Dentro de las propiedades tenemos que a la m, a la n es igual a la m más n. Y si tenemos a la p, a la q, a la r, etcétera, entonces nos quedaría a la p más q más r. Bien, entonces podemos avanzar ahora y mirar lo siguiente. A medida que avanzamos vamos observando detalles en los que vamos a explicar qué valores puede tomar a, qué valores puede tomar el exponente mn, ¿no? Y a qué conjunto de los números pertenece. Por el momento miremos cosas como estas: a por a la menos 3 más a la 5, pues será igual a la 2 menos 3 más a la 5. Y en total, pues esto nos daría a la menos 1 más a la 5. Bien, ahora podemos nosotros hablar un poco que esta vendría a ser una base, ¿no? Y lo que tenemos aquí, P, viene a ser el índice o el exponente. Vamos a decir que A pertenece a los reales. Por ejemplo, A va a ser diferente de 0 y podríamos ahora definir que a la 0 es igual a 1. ¿Qué tenemos acá? Tenemos que a la m dividido por a la n es igual a la m sobre a la n. Y esto será a la m menos n, que también podemos escribir como a menos n menos m, que puede ser escrito como 1 sobre a la n. Entonces podemos decir que a la m menos n es igual a 1 sobre a la n menos m. Aquí es importante entonces observar, ¿no?, el orden y los signos que tenemos en esos exponentes. Tenemos ahora, por ejemplo, a por a por a por a, etcétera. Y de acá podemos decir que esto es e a la m, o sea, a m veces. Estamos sumando 1, 1, 1, 1, etcétera, y hay m unos. Bien, entonces también podemos escribir esto de la siguiente forma. Tenemos a la m elevado a la p. Y esto nos diría que esto sería a la m por a la m por a la m, etcétera, p veces. Total nos quedaría a
a la mp. Podríamos también decir que esto sería lo mismo a la pm como a la mp. Hay algo muy importante dentro de las definiciones que vamos realizando a medida que avanzamos, como esta. Supongamos que A pertenece a los reales. A es positivo. Tenemos P y Q pertenecen a los números naturales. Entonces nos queda que A la P sobre Q es lo mismo que tener raíz qdécima de A la P. Ahora veamos lo siguiente. Si A pertenece a los reales, A es positivo y M pertenece a los números racionales, entonces podemos decir que A la menos M es igual a 1 sobre A la M, como lo habíamos enfatizado anteriormente. Sin embargo, aquí hay algo muy importante en por qué tomamos ciertas restricciones. Y es si estamos trabajando con los números reales, se nos presentan problemas como lo siguiente. ¿A qué será igual 2, por ejemplo, a la 3? Entonces nos quedaría menos 2 por menos 2 por menos 2. Y esto lo podríamos escribir como menos 1 al cubo por 2 al cubo. Total nos daría menos 8. Sin embargo, si nos dicen menos 2 elevado a la 3.15, ahí sí tenemos problemas, porque ya esto es un número imaginario que es igual a menos 0.10037775, etcétera, más 0.05144 y donde i sabemos que es raíz de menos 1 y esto ya corresponde totalmente a otro conjunto que es el de los números complejos. Sin embargo, la pregunta es que si tomamos una calculadora, colocamos paréntesis y colocamos menos 2 y la elevamos, por ejemplo, a pi, entonces dependiendo del costo de la calculadora nos dará la respuesta o simplemente nos dirá que es un número imaginario, o da error o un número imaginario. Es muy diferente tener, por ejemplo, esto, no, que esto. Son cosas diferentes. Si nosotros vamos a una calculadora, observamos acá esta calculadora que tenemos, entonces al elevar 2 a la 3.17, pues elevar 2 a la 3 es 8 más una parte decimal, tendríamos que eso sería igual a menos 9,3046, 1, 2, 3, 46, etcétera. Bien, entonces esto nos daría una respuesta real, mientras que esto o esto nos darían respuestas imaginarias. Hay que tener cuidado porque muchas veces hay personas que dicen raíz de 16, que es 4 por 4, 16, es igual, y dicen más o menos 4. Eso no es correcto, esto simplemente es un valor positivo, luego de aquí solamente debemos tomar el valor positivo y listo. Pero si tenemos una expresión en donde decimos a al cuadrado es igual a 16 y hay que resolver esta simple ecuación, entonces aquí sí podemos decir que a es igual, tiene las dos posibilidades, es igual a más o menos 4. Bien, ahora veamos otras cosas, como por ejemplo la siguiente. Si tenemos esta expresión, entonces podemos escribirla
como elevándolo al cuadrado, esto nos daría como respuesta 2. Y lo mismo tendríamos para 2 elevado al cuadrado, sería entonces 2. Esto nos lleva a la definición que normalmente aprendemos, que el valor absoluto lo podemos expresar como la raíz cuadrada de a al cuadrado, lo cual nos está mostrando que a puede ser tanto negativo como puede ser positivo. Entonces, si decimos que esto es igual a 2, no, dependiendo si lo que queremos hallar realmente es el valor de a, ¿qué posibles valores puede tomar? Puede ser más o menos 2. Para expresarlo mejor de esa forma, entonces a puede tomar esos dos valores. Una pregunta interesante es, ¿qué es una ecuación exponencial? Veamos. Una ecuación exponencial es donde la incógnita aparece como un exponente. Por ejemplo, si yo tengo a elevado a la pi es igual a entonces esto es lo que nosotros llamamos una especie de una de las clases de ecuaciones tipo exponentes, pero hay que considerar algunos detalles con mucho cuidado, ¿no? Vamos a suponer que a es diferente de cero, además que a es diferente de más o menos 1, para evitar situaciones triviales o posiblemente errores, por ejemplo 0 a la 0. Entonces, para este caso, lo que nosotros hacemos es simplemente vemos que este exponente es igual a este exponente teniendo en cuenta las restricciones del caso. Desde acá podríamos concluir que x es igual a pi y ya está resuelta esa ecuación. Ya más adelante vamos a estudiar entonces detalles de esta situación. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, 2 a la n más 1, esto lo podemos escribir como 2 a la n por 2 para tratar de observar la diferencia. Por ejemplo, 3 a la 2n más 3 se puede escribir como 3 a la 2n por 3 a la 3, utilizando las propiedades de las que hemos hablado hace un momento. Vamos a ir a resolver una serie de problemas con exponentes y poco a poco vamos profundizando cómo es que se trabaja los índices exponenciales que tenemos nosotros y qué hacemos con las respectivas bases. Veamos entonces una serie de problemas como estos. Supongamos que nos entregan 2 a la 1/3, ¿no? Y nos entregan 3 a la 1/5. Esto es muy similar como escribir raíz cúbica de 2 o raíz quinta, ¿no?, de 3. Nos preguntan cuál es más grande. Vamos a ordenarlo. ¿Cuál es más grande? Para eso entonces nosotros tenemos 3 como denominador y 5, y de aquí tenemos que el mínimo como múltiplo sería 15. Entonces tomamos la primera expresión 2, la multiplicamos arriba y abajo por 5 en el exponente, y la otra multiplicamos por 3, y esto nos llevaría a raíz 15 de 2 a la 5 y raíz 15 de 3 a la 3. Entonces ya nos es más fácil ver que esto 2 a la 5 tenemos que 2 a la 3 es 8, 2 a la 4 es 16, vamos a escribirlos, vamos a necesitarlos más adelante. 2 a la 5 es 32, etcétera. Entonces quedaría 32 raíz 15. Y acá tenemos 3 a la 2 es 9, 3 a la 3 es 27 y 3 a la 4 es 81, que sería 9 por 9.
y esto sería entonces 27. De acá observamos que utilizando la misma referencia raíz 15 notamos que este es mayor que raíz 15 de 27. Por lo tanto, la respuesta para este problema es que 2 a la 1 tercio es mayor que 3 a la 1 quinto. Entonces, que 2 a la 1 tercio va a ser mayor que 3 a la 1 quinto. Veamos otro caso como el siguiente. Supongamos que nos entregan la expresión x a la 4 tercios por x a la 1 medio por x a la 7 sextos. Esto lo podríamos escribir como x a la 4 tercios más 1 medio más 7 sextos. Concentrémonos entonces aquí en el índice y tendríamos 4 tercios más 1 medio más 7 sextos. De esta expresión tendríamos que sería 2 por 4, 8, 3 sería 11 sextos, más 7 sextos. Esto nos llevaría a 18 sextos y esto es igual a 3. Por lo tanto, toda esta expresión es x al cubo. Tenemos que si la expresión a sobre b la elevamos a la m, esto será igual a a la m sobre b a la m. También podemos decir que a sobre b a la menos m será igual entonces a la menos m sobre b a la menos m, que podríamos escribirla como 1 sobre a la m y 1 sobre b a la m, y esto se transformaría entonces b a la m sobre a la m. Total nos quedaría b sobre a la m. Entonces podemos decir que a sobre b a la menos m es b sobre a la m. Entonces estas propiedades vamos poco a poco avanzando en ellas y las vamos trabajando. Supongamos que tenemos un tercio elevado a la 1 tercio. Esto es igual entonces 1 a la 1 tercio y 3 a la 1 tercio. Total nos daría 1 y abajo nos daría raíz cúbica de 3. También es bueno observar que a veces se comete el siguiente error: a la menos 1 sobre n igual a 1 sobre a la n. Entonces esto no es cierto. Si esto es a la menos 1 sobre n, será igual entonces a 1 sobre a la 1 sobre n. Es importante tener en cuenta estos detalles. Veamos más problemas numéricos. Si tenemos 16 elevado a la 3 cuartos, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que el numerador correspondería entonces a tener esto y el denominador sería esto. Entonces es la forma como debemos trabajar esto en la parte numérica, y esto nos llevaría a lo siguiente. Tenemos entonces raíz cuarta y 16 sabemos que sería 2 por 2 por 2 por 2 sería 2 a la 4 y este sería 3. Lo tendríamos así. Entonces esto lo podemos transformar 4 y aquí tendríamos 2 a la 12. Ahora podríamos escribirlo otra vez así: 12 sobre 4, y esto es igual a que tenemos 2, 12 sobre 4 es 3, total, entonces esto sería 8.
Luego 16 a la 3 cuartos sería igual a 8. Bien, entonces ahora veamos el siguiente problema. Supongamos que tenemos 16 sobre 81 y esto elevado a la 3 cuartos. Es lo mismo que decir que esto es raíz cuarta de 16 sobre 81 y esto elevado al cubo. De nuevo, vamos a hacer lo siguiente. 16 sabemos que es 2 a la 4 y 81 sería 3 por 3, sería 3 a la 2, 3 a la 4. Y esto sería de esa forma. Siguiendo con la aplicación de las propiedades, esto sería 2 tercios a la 4 a la 3. Y esto lo podemos entonces escribir como 2 a la 4 a la 3. Voy a tomar lo que está dentro del radical, radicando. Lo podemos escribir como 2 a la 3, 2 sobre 3 a la 3 y esto a la 4. Lo que nos mostraría que 2 tercios, 3 a la 4, raíz cuarta, entonces daría simplemente 2 tercios al cubo y esto será igual entonces a 8 sobre 27. Tenemos la siguiente expresión aritmética, 25 y aquí tenemos 81 y esto a la menos 3 medios. Esto lo podemos entonces escribir como 81 sobre 25 a la 3 medios, según la propiedad que ya analizamos. Ahora sí, veamos qué es 81. 81 es 9 al cuadrado y 25 es 5 al cuadrado y esto a la 3 medios. Entonces nos quedaría 9. Tenemos que a la m, la p es igual a mp como lo hemos dicho anteriormente. Entonces nos quedaría 3 medios por 2 sería 3 y acá nos quedaría en el denominador 3 medios por 2 sería entonces 3, 5 a la 3 y aquí tendríamos entonces lo siguiente. Tenemos el numerador 9 a la 3 sería 729 y 5 a la 3 sería 25 por 5 sería 125. Esta sería nuestra respuesta para este caso. Vamos ahora a utilizar las reglas de los exponentes para simplificar una expresión como la siguiente. Tenemos x elevado a la 2 tercios sobre, arreglemos esto acá y escribamos esto, a la vez está elevado al cuadrado y en el denominador tenemos x al cuadrado todo elevado a la 7 tercios. Queremos simplificar esto de tal forma que tengamos una respuesta con exponentes positivos. Bien, entonces esto lo podríamos escribir como x a la 4 tercios y abajo tendría x sería 14 tercios. Entonces tendríamos x a la 4 tercios menos 14 tercios y esto es igual entonces a x, tenemos 4 menos 14 sería menos 10 tercios. Total nos quedaría 1 sobre x a la 10 tercios.